de nuestro coloquio. Sí, vamos a dar inicio a nuestra última mesa de nuestro coloquio y voy a leer las semblanzas de nuestros participantes. El doctor Federico Emanuel Mana, licenciado y profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús. Su tesis doctoral titulada La dialéctica del vacío y la ficción, una propuesta metodológica para la orientación filosófica. Constituye una de las primeras investigaciones doctorales en Argentina dedicadas específicamente a la consultoría filosófica, marcando un antecedente académico fundamental en el campo. Cuenta con experiencia práctica como consultor filosófico, actividad que desarrolla en paralelo a la labor académica. Su enfoque se sustenta en la propuesta metodológica original elaborada en su tesis doctoral, especializándose en el diálogo como herramienta para la exploración conceptual y la reflexión vital. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad KS, sede Mar del Plata, y en la Universidad Atlántida Argentina. En ambas instituciones está a cargo de la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social Empresarial. Posee experiencia en la divulgación de la filosofía a través de medios de comunicación masiva, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales. Cabe destacar su labor en la co-creación y realización del programa Filosofab, un proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional del Mar del Plata. Su ponencia titulada La revolución del placer en la consultoría filosófica. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en qué lugar del mundo estén. Primero que nada, agradecerles esta posibilidad de participación. Tengo muchas ganas, la verdad, tenía muchas ganas de reencontrarme con colegas, algunos que ya los conozco de algún otro congreso, de alguna otra actividad, y bueno, y otros colegas nuevos que será la primera oportunidad que nos encontremos. Debo reconocer que el trabajo que quiero compartir hoy con ustedes, o más que trabajo, las reflexiones, quizás no voy a decir que sean excesivamente polémicas, pero es probable que genere alguna inquietud en ustedes y ojalá que así sea. No es que yo esto lo hago simplemente para perturbarlos ni nada, sino que es el resultado de algunas sospechas, de algunas ideas y pensamientos que estoy teniendo en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la finalización de mi tesis doctoral, que fue en el año 2022. Porque, como bien expresaba Minerva, y gracias por la presentación, eh, yo traté de abordar un enfoque metodológico, ¿no? Desde una dialéctica que tiene que ver con los conceptos de vacío y ficción y cómo las personas abordamos las ficciones para enfrentar el vacío de significado. Pero mi intención es ir un poco más atrás, incluso, es ir a algo más básico, es ir que también está relacionado con esta vocación, vamos a llamarle, de hacer difusión de la filosofía, con un proyecto que, bueno, hoy lo di de baja, pero hoy no, en estos días lo he dado de baja, pero que en algún momento retomaré, que era una plataforma de consultoría filosófica para unir, ¿no? Personas que estén interesadas con consultores filosóficos formados. Había algo en mí, una inquietud, que es, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Qué le estoy diciendo a las personas? ¿Cómo se inscribe esta práctica en un contexto general? ¿Cómo se inscribe en otros discursos, en discursos, vamos a decir, terapéuticos, psicológicos, eh, pseudo terapéuticos, y también cómo se inscribe un poco en la búsqueda de las personas? ¿Qué están esperando las personas? En definitiva, ¿qué puedo decir yo? ¿En qué lugar habito o habito cómodamente, vamos a decirlo, pero no cómodamente una cuestión de confort, sino auténticamente? Porque yo lo que he venido notando en los últimos tiempos, ya sea a través de mi estudio para la tesis o dialogando o interactuando con otros colegas, y no voy a decir que todos, esto no es una acusación, no vengo acá con el dedo acusador, pero yo noto en algunos aspectos alguna lógica instrumental, ¿no? Esto más del decir de Horkheimer, ¿no? Está la razón instrumental, está
utilizar la filosofía para algo más. ¿Bien? Eh, Desde el enfoque resolutivo de problemas hasta el enfoque que tiene que ver con el ejercicio de pensamiento crítico, el enfoque de buscar claridad argumentativo, corregir falacias, el enfoque, bueno, en fin, de buscar una transformación, un bienestar o incluso provocar una experiencia filosófica. Todas cosas que yo no estoy para nada en contra, pero que de alguna manera, entiendo, no terminan de justificar. ¿Por qué haría consultoría filosófica? No terminan de justificar e incluso veo que algunos discursos, no todos, pero algunos, han tenido que tomar conceptos de otras disciplinas, si es que la podemos llamar disciplinas, eh, como el coaching ontológico, incluso como hasta el tarot, ¿no? Es decir, utilizar elementos que generan sentido para poder atraer a las personas, porque de alguna manera hay algo del discurso de la práctica o consultoría filosófica en este caso que parece que por sí mismo no termina de convencer, o no es que no termina de convencer, por sí mismo lo que acontece es que termina compitiendo, entre comillas, con expectativas más terapéuticas, con expectativas psicoanalíticas. E incluso muchas veces los mismos que hacemos filosofía terminamos incurriendo en, no digo prometer, pero sí en ofrecer algo que a veces puede hasta estar o rayar un poco ahí la frontera con otro tipo de terapias, e incluso terapias no pseudoterapias, sino bien instituidas. Y acá es donde a mí me surge, o en lo personal, nace el concepto del placer y nace la idea de revolucionaria del placer. ¿Por qué no justificar a la consulta filosófica desde el placer? Entonces, esta es como pequeña introducción, ¿no? De cómo nace esta idea. Mi Mi recorrido en esta charla va a ser, entonces, presentar un poco mi lectura sobre el estado de la cuestión de la consultoría filosófica. Es mi lectura. Obviamente, todo lo que yo acá le presento es para que ustedes, ya sea en este momento, en otro, o simplemente en su foro interno, lo debatan, lo discutan, lo destruyan. Yo no tengo problema, es un poco también lo que quiero. Entonces, por un lado, analizar mi estado de la cuestión. Por el otro, tratar de pensar, ¿no? Al placer como este fundamento y justificación, ¿no? Y también como una ruptura y plenitud dentro de un contexto particular. Me parece que hay que hacer una diferenciación que yo la voy a tomar desde el lado del placer inmediato al placer en sí mismo. Vamos a hablar de estas dos categorías. Para luego, bueno, tratar de concluir y cerrar algunas ideas y luego sí dejar lugar a preguntas y opiniones de ustedes, que creo que va a ser mucho más rico el espacio este de diálogo. Entonces, como decía, si uno hace una especie de taxonomía que se hace mucho, ¿no? En el estudio de la práctica filosófica cuando se estudia más formal, ya sea para armar un marco teórico de una tesis. Entiendo que las personas que hacen formación en CECAPFI, por ejemplo, en la maestría, también recorren este camino. Bueno, encuentran, ¿no? Ya un listado, ya podemos decir que si bien es una disciplina de emergencia, es un listado que ya está bastante configurado y que crece, ¿no? Día a día. Eh, en este último tiempo ha surgido el libro La filosofía, filosofía en movimiento, ¿no? Que es un estado de la cuestión de la práctica filosófica en todo el mundo, libro del cual he tenido la dicha de poder participar en el capítulo de la bibliografía junto a Tania. Pero bueno, ahí tenemos en el capítulo 2 lo hacen Lidia Amir, el nombre de la otra chica, pero ahora se me pasó. Pero ya saben todos a quién me refiero, espero. Y ya tengo la cara, pero se me fue el nombre. Bueno, hacen una especie de raconto respecto de las distintas formas de hacer consultoría filosófica, ¿no? Entonces ahí tenemos a Agenbach, Marinov, Brenifier, Amir, Barrientos, Caballé, Lahab, Raab. Incluso hasta estoy yo mencionado en algún momento con. Me voy a dar un besito a mí mismo. Bien. Eh, Es muy interesante recorrer esas páginas. Si no lo han hecho, les recomiendo. A ver, SCAFI se ha encargado de entregar este libro de difusión gratuita digital a todo el mundo, así que los invito y las invito a poder acceder a él. Es muy interesante este trabajo que se hace, porque es bastante dinámico, pero al mismo tiempo sesudo, vamos a llamar, ¿no? No es una mirada de pájaro hacia el pasar. Y en ellos vamos encontrando, ¿no?
o al menos lo que yo encuentro en eso, y luego, más, esto lo utilizo como marco de referencia, pero habiendo tenido la posibilidad de estudiar un poco más profundamente las obras de Achenbach, de Marinov, de Bredifier, bueno, de Barrientos, etcétera, yo lo que encuentro es que nunca el placer está puesto como un fin en sí mismo. Quizás, por ejemplo, Schuster, ¿sí? Slomir Schuster, espero estar diciéndolo bien, quien habla más de la amistad, de este concepto de generar una amistad dentro de la consulta, de que el otro es un amigo, y entendiendo esta amistad más epicúrea, ¿no? Esta idea de el encuentro con un otro que no se espera más que la dicha del otro y ya. Haya algo, ¿no? Esta noción de una experiencia plena dentro de la consulta, ¿no? También podemos hablar con Barrientos, ¿no? Que cuando él desarrolla su filosofía experimental, está hablando de la experiencia filosófica en sí misma, ¿sí? Eh, y si bien yo hoy hablaba al principio de la razón instrumental de Horkheimer, ¿no? Esta noción donde tenemos una razón que es puesta a fines y después la razón crítica, ¿sí? Y él tiene esta frase que dice, hacer por hacer no tiene sentido, pero pensar por pensar sí. Bien. Entonces, mucho yo considero que eh, incluso lo que estuvimos viendo recién con Mercedes, ¿no? Está fundamentado en el pensar por el pensar. No es que necesariamente hay, bueno, vamos a pensar para lograr tal cosa. Pero a veces considero que tendemos a confundir, no sé si a confundir, pero tendemos a tomar el pensamiento como un medio para alcanzar, insisto, esta reflexión, esta claridad de argumentos. Digo, ¿qué estamos buscando? ¿Cómo estamos justificando? ¿Por qué le decimos a alguien que debe hacer consultoría filosófica? Yo le he preguntado a un par de colegas, ¿no? Y está esta idea, bueno, de alcanzar la reflexión, de pensar el sentido, de vivir con sentido. Y son proyectos que yo admiro, acepto y que he tomado muchas oportunidades. De hecho, mi tesis doctoral misma tiene una idea de, bueno, a tomar un enfoque metodológico para alcanzar algo. Bueno, en mi tesis es una vida un poco más auténtica. Quizás a alguien le interese más mi tesis que lo que estoy diciendo ahora, así que si es así, a alguien se la puedo compartir sin ningún problema. Pero bueno, eh, quizás tenga que ver, ¿no? Esta idea de esta búsqueda de la autenticidad. Siempre hay algo como que buscamos algo más. ¿Y por qué ese algo más, insisto, no puede ser el placer por el placer en sí mismo? Claro, alguien dirá, bueno, pero ahí entonces estás utilizando la filosofía para alcanzar otro fin. No, porque estoy hablando de un placer no que alcanzás a partir de hacer filosofía, sino el placer de la filosofía. Lo que pasa es que, claro, hoy considero eh, el placer parece algo muy banal, ¿no? Parece algo como, ¿cómo justificás hacer filosofía por placer? Tiene que haber algo más. Porque el placer, ¿a qué lo adherimos? A la satisfacción, ¿no? Al confort. E incluso tenemos esta idea al placer de sentirse tranquilo. Cuando la filosofía incomoda, cuando la filosofía lo que hace es preguntar por aquellas cosas que se supone que no se pueden preguntar o se pregunta por lo obvio, ¿no? Muchas veces en el marco de la consulta filosófica hay una experiencia incómoda. Entonces esto parece contradecir mi mirada del placer. Pero como yo les comenté, hay, considero yo, dos formas de acceder al, debe haber más, pero a los fines de esta charla, vamos a concentrarnos en dos formas. Al primero le voy a llamar el placer inmediato. ¿Qué es el placer? Que bueno, ya lo hablaba de Epicuro, que Epicuro va a ser uno de nuestros acompañantes hoy. ¿Qué es este placer que se da principalmente, hoy ya entendemos y ya sabemos, por la generación de dopamina, ¿no? Algo muy cerebral, muy estimulante. Y que estamos constantemente atrapados en ellos y que tiene que ver, por ejemplo, yo considero que vivimos en una economía de la atención, ¿no? En donde la atención es un recurso económico que se explota. Por tanto, para explotar nuestra atención, las plataformas extractivas de atención, TikTok, Instagram, YouTube, lo que hacen es establecer dispositivos
Bueno, en realidad lo que hacemos somos las mismas personas que estamos creando contenido, somos los que creamos el dispositivo, ¿no? Pero bueno, somos trabajadores de la economía de la atención, establecemos dispositivos que generen una recompensa inmediata. Yo me encuentro con el video de TikTok, me encuentro con el reel de Instagram, me encuentro con la serie de Netflix y el placer tiene que ser inmediato, porque si no es inmediato, mi atención puede discurrir hacia otros lados. Y entonces dejo TikTok y pongo Instagram, dejo Instagram y pongo Tinder, dejo Tinder y pongo Netflix y así. Este placer inmediato es banal, no permite la reflexión, no permite nada más que una experiencia sensorial. A veces lo necesitamos, por algo hemos evolucionado así. Yo quiero dejar claro que no es este placer sobre el cual hablo o sobre el cual quiero o me gustaría depositar la consultoría filosófica, sino el placer de plenitud, ¿no? Este placer que viene como recompensa de un trabajo más arduo, que viene, ¿no? Desde un lugar más, vamos a llamarlo así, elevado, si hablamos desde una cuestión cualitativa. Por eso digo, Epicuro es uno de nuestros acompañantes, ¿no? Epicuro haciendo, sí, es un hedonista, y de hecho hoy hasta se usa el adjetivo epicurio para hablar de una cuestión sobre los alimentos, ¿no? Sobre una gran cantidad de alimentos que no tiene nada que ver con su filosofía. Él sostiene esta noción del placer más elevado, es la amistad, es la reflexión, es la autonomía. Tiene que ver con reconocer quiénes somos, qué nos hace humanos y encontrar en la capacidad reflexiva, crítica y racional una forma de encontrar la verdadera ataraxia. ¿Por qué? Porque nada te turba y nada te espanta, ¿no? Y acá viene el famoso tetrafármaco, ¿no? No temer a los dioses, no temer a la muerte, lo bueno es fácil de conseguir y lo malo es fácil de soportar. Ese es el verdadero placer que solo se alcanza a través de la reflexión. Y después vamos a tener, por ejemplo, a Stuart Mill, ¿no? Con esta noción incluso utilitarista, pero hablar del bienestar como los bienestares, como el placer intelectual el más elevado. Ahora yo digo, si vos sos una persona, capaz que no todos, pero sos una persona que le genera placer el diálogo, que le genera este placer preguntarse las cosas, encontrarse con un otro, debatir, cuestionar, ir al fondo de los asuntos lo más que se pueda. Doctor, ¿Dónde disculpe que lo interrumpa. Queda ¿Sí? un minuto. Bueno, ¿Un minuto? sí. Perfecto, en un minuto resuelvo. ¿Dónde encontrás ese espacio? Byung-Chul Han tiene una frase ahora nueva bastante conocida que es, hace falta más fiesta y más siesta, ¿no? Pensar al encuentro placentero como una ruptura en un tiempo donde todo es eficacia y todo es efectividad. Entonces, ¿no estaremos de alguna manera pensando a la consultoría filosófica también como un dispositivo de eficacia y eficiencia? ¿No estaremos encontrándonos en este espacio diciendo, bueno, a ver, ¿qué le puedo dar al consultante? ¿Qué se va a llevar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Por qué utilizamos la palabra trabajar? Entonces yo lo que propongo, como idea de discusión y con esto cierro, es, no, la revolución tiene que ser el placer. Hagamos consultoría porque es placentero para las personas. Y placentero no por un placer inmediato, porque es un placer de plenitud, de ataraxia. Y si logramos esa circunstancia, logramos generarle el espacio al otro, donde no hay un objetivo, donde no tenés que plantearte algo, sino dialogar y dar lugar a esa reflexión profunda, quizás ahí sí podremos encontrar, o al menos yo pueda encontrar un buen lugar donde habitar. La filosofía como placer. ¿Qué más? Para que Gracias, no... No, doctor. de nada, No, dejé el silencio para es, pensar. es muy interesante. Una disculpa, me avisaron un minuto antes, pero la verdad estaba muy Me interesado parece fantástico, gracias. en Gracias que me escucharla. avisaste. Yo ya venía, pero me parece fantástico. Sí, Gracias. sí. Vamos a entrar a las preguntas, por favor. Les pedimos que paren su manita. eh, Quien quiera hacerle algún comentario, felicitación o pregunta al doctor Federico Mal. O crítica o Ok, vilipendio. Se acepta todo. ¿alguien? Jairo. La Mercedes está ahí. Sí,
Bueno, hola Federico, un gusto saludarte y escucharte. Eh, bueno, como dijo Minerva, muy interesante lo que estabas contando, ¿no? Creo que todos nos quedamos con ganas de escuchar un poquito más. Ahora en las preguntas seguramente podrás ampliar. A mí me quedó claro y yo coincido con lo que estás diciendo, ¿no? Pensaría que la filosofía tendría que ser un placer en sí mismo, en sí y por sí. No solo la consultoría filosófica, sino la filosofía como tal. Eso me queda claro, pero me queda claro como a un nivel teórico, digamos, ¿no? En el nivel pragmático, lo cierto es que la gente va con un consultor filosófico porque sí que quiere lograr algo, ¿no? Es decir, sí la ve a la actividad como un medio para lograr algo, sea más conciencia, sea liberarse de alguna preocupación, cualquier cosa. Entonces, un poco mi pregunta es, pues, no sé si qué tan factible es o cómo hacemos para llegar a ese punto en donde la gente busque la consultoría filosófica por el placer mismo de querer ir, ¿no? A una consulta filosófica, porque, y seguramente eso recae en nosotros como consultores filosóficos, al menos en cierta parte. ¿Cómo hacemos para eso? Porque si de pronto yo me anuncio como ven a descubrir el placer de filosofar, ok, puede ser interesante, pero a lo mejor la gente no se va a acercar, ¿no? ¿Qué piensas? Y lo que pienso es que, ¿por qué se acerca la gente a un filósofo a querer resolver cosas? Diga, a ver, es cierto, mucha gente, pero bueno, no sé si hay una falla ahí. Yo ahora estoy siendo muy autorreferencial. Yo no puedo resolverte nada. No puedo resolver mi vida porque voy a resolverte lo tuya. Pero es cierto, hay una búsqueda, porque esto es lo que garantiza la proliferación de un montón de pseudoterapias, ¿no? Que reducen las enfermedades, reducen las patologías, reducen los traumas, reducen un montón de cosas a pequeñas cositas. Entonces vos venís a 2 o 3 sesiones, no hablo de la consultoría, hablo de, ¿no? Y ya te vas con la respuesta. Vas al tarot, te dice no, porque lo sabes, o no sé. Vas al astrólogo, te dice no, fíjate que Mercurio está retrógrado, ya está, no, te llevas la respuesta. Hay una necesidad en este contexto de efectividad de tener las respuestas prontas, rápidas y ya. Bien. Ahora, uno, no sé, pensando acá con vos en vivo y en directo, uno también va a buscar, digo, a mí se me rompe mi automóvil y no se lo llevo, no sé, al carpintero, porque yo sé que el carpintero no ofrece eso. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? No digo que la culpa sea nuestra necesariamente, hay una búsqueda, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que la gente cuando acuda a una consulta filosófica acuda pidiendo algo, pidiendo esto, o buscando esto? ¿Será que nosotros estamos de alguna manera en nuestro discurso, queriendo o no queriendo, pero incorporándonos en una lógica, ¿no? De que, bueno, no vayas al psicólogo, como hay algunas notas ahí que a mí no me gustan, pero anda que capaz que tampoco tenés que ir al psicólogo a buscar respuesta, ¿no? No sé, bueno, pero hermano, psicólogos ya tienen su colegio ellos. Eh, pero algo está viendo en cierto discurso al momento de mostrarnos ante la sociedad no consultora filosófica, que le hace dar cuenta a las personas que ahí puede haber una solución. Bien, Esa es gracias, mi doctor. respuesta, Sí, la no gracias, doctor. respuesta. Eh, doctor, hay dos preguntas más. No sé si quiere escucharlas por Sí el tiempo quiero, por supuesto que principalmente y quiero. posteriormente responderlas, ¿sí? El Las doctor escucho las Homer dos y Alejandro, por favor. y estaba Mercedes también, ¿Ah, está Mercedes? Ah, ok, pero Y, que y, capaz, Vio- y Violeta también está alzando por ahí la mano. ok, Mercedes me va a está bien, retar, ok, ok. Mercedes me va a No, no. regañar, yo no sé si le da una... No, Ok. mentira. Bueno, espero yo que no se base el tiempo impartido a cada ponencia. Nada más, yo creo que entre nosotros, como consultores y consultoras, nos estamos diciendo que no buscamos a resolver un problema puntual que tiene el consultante, sino, como decíamos ayer, incluso hoy, expandir, ¿no?, la visión que tiene el consultante. Yo creo que eso lo entendemos nosotros, pero cuando viene un consultante o una consultante, debe encontrar un interés en la práctica. Él quizás directamente debe encontrar una solución. No podemos pensar que no, porque uno de los objetivos de las prácticas filosóficas es relacionar la filosofía con la sociedad.
Es decir, que la sociedad encuentre ¿cómo diría? Un cierto valor en la filosofía. Entonces hay una diferencia entre la manera como nosotros entendemos la práctica filosófica y la manera como la sociedad se acerca a esta práctica filosófica. Por eso yo pregunto, una persona viene en una consultoría y tiene como preocupación cómo enfrentar, como dijo, cómo enfrentar al fracaso. ¿Cómo yo en esa sesión o esas sesiones relaciono el placer con esta preocupación? Gracias, doctor. Les voy a pedir a los demás participantes que sean muy precisas con sus preguntas, por favor. Le damos la voz a Alejandro, posteriormente a Mercedes y a Violeta. Gracias. Fere, muchas gracias por la ponencia. Me gustó mucho la idea. En algún momento yo he pensado algo similar. Lo conecto con una idea de Sócrates en algún momento que tomo que decía que no hay nada más significativo en la vida que tener conversaciones así a diario, que sería como el sentido de algún modo. Sin embargo, me deja algunas inquietudes, como por ejemplo en qué momento un consultante diría, me imagino a alguien, ¿no? Está en casa y dice, ah, hoy tengo ganas de tener el placer de hacer filosofía. Y en vez de charlar con algún amigo, voy a llamar al consultor filosófico para agendar una sesión. Por un lado, esa idea, ¿no? Como qué me detona el buscarlo y conectarlo con la contraparte de que la mayoría de las personas busca este servicio, si lo podemos llamar de algún modo, por alguna inquietud que tiene. Entonces, si alguien va por alguna inquietud, tú dirías que debería, en el momento en el que llega a sesión, decir, bueno, quizá te trajo una inquietud, pero tú no debes de pensar ahorita en la inquietud, tú debes de pensar en el placer. Es decir, tú debes de quitarte como objetivo darle cualquier atención a esta inquietud y darle más atención al placer de filosofar? ¿O qué apostarías ahí, no? Pero si lo planteas como dos cosas que podrían coexistir, o alguien que tiene una inquietud que quiere resolver, no podría estar en una consulta filosófica. Bien, gracias, Mercedes. Sí. Pues nada, yo tomo nota totalmente de tu apunte, Fede. La verdad es que me ha encantado la idea. Pienso que probablemente no hablamos de placer porque somos unos antiguos y hablamos de filo y de amor a la sabiduría más que de placer. Y el placer es un concepto mucho más moderno. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aparece muy claramente en Spinoza y yo francamente lo aprecio una barbaridad, esa idea, la idea de la felicidad del conocimiento y de filosofar por filosofar. Pero es verdad, tienes toda la razón del mundo en que no lo hemos presentado así, es verdad, y tomo nota, simplemente. Gracias por la idea. Violeta, Sí, a ver, la primera pregunta que me surge, primero, tiendo, como dicen, como han dicho, en coincidir, en que creo que los que nos quedamos en la práctica filosófica encontramos ahí un placer y no otra cosa, pero al mismo tiempo me pregunto por qué, si la crítica es a la razón instrumental que intenta ofrecer un sentido para la práctica filosófica, ¿por qué sustituir un discurso por otro en lugar de sustituir, por ejemplo, el discurso por la práctica? Me lo pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a la práctica filosófica viendo a otros practicar y no sé, y no por ninguna oferta. No sé si busqué el placer o el sufrimiento que veía en la práctica filosófica u otra cosa totalmente distinta. Encontré algo en la práctica que vi, no en una oferta que alguien me ofreciera. Y pienso que podría, como para salir de este uso instrumental o de esta oferta instrumental, podríamos simplemente ofrecer práctica filosófica y ver qué es lo que encuentra la gente en ella, más que decidir por ella qué es lo que va a encontrar. Eso. Bien, muchas gracias. Voy a responder, bueno, gracias Mercedes, ya que lo tuyo ha sido más una observación.
Gracias. Me alegra mucho lo que decís. Eh, y respecto a las preguntas de Jairo, Homer y Violeta, creo que vienen más o menos por un lado y para hacerlas cortas. Yo no digo qué es lo. No, vos vas a venir a buscar esto. Yo digo, ¿qué es aquello que justifica lo previo? ¿Por qué esto? Es decir, ¿qué le ofreces a la persona que viene a hacer una práctica filosófica? Yo propongo un espacio de placer, que para esta persona le genera este placer elevado, el hecho de pensar que es el fracaso. Perfecto, no le voy a decir, no hablemos de esto, porque aparte, insisto, el placer acá no se trata de hablar de cosas lindas. No, yo quiero hablar porque me preocupa el sentido de la vida, pero no, vamos a hablar de gatitos y perritos. No, eso sería, que no digo que ustedes lo plantearon, ¿eh? Eso sería buscar el placer inmediato, recompensa inmediata. No, no estamos viendo eso, sino que yo me refiero a cuando establecemos una propuesta metodológica, siempre estamos tratando de ver un objetivo al final. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo estructuramos una consulta filosófica? ¿Cómo estructuramos un espacio de diálogo con el otro cuando lo que buscamos es que el otro tenga un espacio placentero? Esa es mi propuesta o mi pregunta nomás para molestar. Entonces, ¿viene a pensar el fracaso? Bueno, sí, a ver, muchas veces vienen a la consulta o van a la consulta a resolver algo. Y sí, ahora, que la totalidad, que muchas personas estén pensando algo, ¿nos obliga a nosotros como filósofos a adaptarnos a eso? ¿Somos una corporación que está analizando la demanda que tiene el mercado y cómo vamos a establecer nuestra oferta en función de ello? ¿O estamos proponiendo otra cosa? Si vamos a hacer una corporación que se tiene que adaptar a la oferta, a la demanda de la sociedad, perfecto. Están pidiendo resolución del problema, vamos a encontrar algunas frases cortas, como está pasando con el estoicismo en ciertos sectores de las redes sociales. Agarramos ciertas frases, hacemos un discursito y lo vendemos. Pero considero, incluso por el cariz de este mismo congreso, este mismo coloquio, y por a la gente que conozco y a la que no, pero me imagino cómo piensan, que estamos para salir un poco de eso, para romper. A ver, yo lo que veo es que lo que falta es placer en la sociedad, pero no el placer inmediato, falta hacer nada. El placer de tener un tiempo sin objetivo. El placer de. Sí, uno dice, bueno, ¿por qué me junto con un amigo? Porque nuestros amigos no quieren hacer eso. Porque estamos. Muchas personas, a ver, a veces nos cuesta encontrar con dos personas críticas y nos gusta pensar encontrar con quién. Y estamos todos buscando, atrás de la zanahoria, decimos acá en Argentina, no sé que en sus países también, persiguiendo un objetivo. Y el tiempo, entonces, bueno, nada, nos juntamos a tomar cerveza, nos juntamos esto, charlamos, hacemos esto, y todo está cronometrado. ¿Por qué no hacer una revolución y generar una hora, aunque un lugar? Sí, estás en tu casa, así como alguien dice, che, ¿cómo me gustaría ir a... Che, bueno, ustedes no dicen, che, ¿cómo me gustaría ir a yoga? ¿Cómo me gustaría, no sé, salir a pasear? ¿Cómo me gustaría tener un espacio donde pueda charlar con alguien o pensar más profundamente, aunque no tenga que llegar a nada? No tengo que llegar a nada, pero el ejercicio, la experiencia, me hace sentir que estoy haciendo lo que es auténtico con mi ser. Muy aristotélico esto, pero considero que acá hay también, a eso, ¿no? Me refiero con placer, como dice Mercedes, tal vez la apropiación moderna da cuenta de algo hasta banal y como, ay, ¿cómo vamos a tener placer cuando tenemos el intelecto? Bueno, por eso digo, busquemos revolucionar en un tiempo donde todo es efectivo, donde, como dice Mark Fisher, el capitalismo no solamente es algo de producción, sino también simbólico, busquemos un espacio de ruptura simbólica, en donde, mira qué loco que somos, buscamos el placer de pensar. Gracias por todas sus preguntas y sus observaciones. No voy a hablar más. Y en un ratito, lamentablemente, quiero escuchar un poco a Sandra y le pido disculpas a mi otro compañero o compañera de mesa, pero bueno, nada, esto. Al final digo una cosa, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Los tiempos me corren. No, al contrario, doctor, le agradecemos mucho. El doctor se va a retirar por cuestiones de horario, sí, trabajo, pero lo invitamos a que posteriormente usted pueda ver todo esta mesa, ¿sí? Sí. Le compartiremos ahí por ahí el video. Federico.mana es mi Instagram, que lo uso bastante, y me pueden encontrar y charlamos o me insultan por ahí, no pasa nada. Sí, también puede No estoy dejarlo de ahí en los acuerdo. comentarios, doctor. El ¿Vale? placer de no estar de acuerdo. Ejérzanlo, ejerzámoslo. Gracias, doctor, con permiso. Bueno, vamos a continuar con Sandra y posteriormente con Yelenia. Al término de ellas dos, daremos las participaciones sobre su trabajo. Gracias, continuamos. Licenciada Sandra Janet Penega Díaz.
Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Colima, participante en el diplomado en Neurobiología del Comportamiento Humano por parte del Instituto de Educación Continua Cum Laude. Tiene acreditación de prácticas en el Centro de Rehabilitación Especializada en Adicciones Femenil, Buscando Vivir, AC, en Tecomán, Colima. Además, acreditación de servicio social en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, asociación dedicada a la divulgación, difusión e investigación. El título de su ponencia: Mentes adictas o cerebros enfermos. Dos enfoques para un padecimiento. Adelante, Sandra. Voy a compartir pantalla. Claro que sí, no hay ningún problema. Puedes compartir pantalla. ¿Me comentan si ya se está compartiendo, por favor? Ah, es el mío, ¿verdad? Perdón, estoy compartiendo el mío. Déjame dejar de compartir. ¿Quién sabe qué? Ya, ahora bien. Adelante. Pero ahora yo soy la que no puedo. Ay, ¿me ayudas, Alejandro, por favor? Todos los participantes ya. Sí, Ahí debes tener dice. permiso, Sandra. Ah, es que a pesar de que le presiono en compartir pantalla, no me aparece. A ver, ¿ya? ¿Ya? No, no se ve. No. También lo que puedes hacer es compartirnos tu presentación y que Alejandro nos ayude a Eh, presentarla. sí, ¿por dónde les puedo Si quieres, pasar? compártemela. Te dejo correo Algo, aquí me en la el puedes. chat. O aquí en el chat también la puedes subir y ya Alejandro que nos ayude. Sí, o a capela, así sin presentación. Pero la verdad le invertí algo de tiempo. No sé si gustas ahí en el correo que te pongo en chat, puedes enviarla ahí y la proyectamos. ¿Ok? Te la estoy enviando rapidísimo. Mm, Mm, Ya te lo ¿Ya? envié. Ok. Sí, Ando. ¿Aparece? Todavía no me ha llegado. Un momentito. Listo, acaba de llegar. Descargo y comparto. Eh, Ok, gracias. pero está sin archivo adjunto. Me llegó el correo, pero no hay ningún archivo. O Sandra, también me bueno, la puedes dar a mí y yo se la comparto por el sí. WhatsApp. Por WhatsApp, que a veces suele ser más rápido, ¿verdad? Sí, puede ser más rápido. Hay una disculpa. Pues, ni tenía contemplado O también puedes ir presentando, o sea, y tú vas viendo la. Sí, pues igual a capela, como dicen.
Eh, pues igual el último intento te la mando por WhatsApp, así. Ujú. Bueno, pues al parecer esto no quiere. Pues igual se los mando después la presentación. No hay problema, Sandra. Incluso tú puedes ir viendo la presentación aunque no se proyecte. Y hola, como que se quedó estática la imagen, ¿verdad? Y Pues, podríamos a lo mejor con Yelenia ir avanzando. también Si está lista. podemos, ajá, en lo que está Sandra, eh, entonces voy a presentar a Yelenia en lo que Sandra arregla sus problemas técnicos, perdón. Bien, doctora Yelenia, voy Sí, a aquí presentar, ando, gracias. sí, gracias, muy amable. Bien, doctora Yelenia Cuervo Moreno. Yelenia Cuervo Moreno es profesora de tiempo completo en la Universidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, en donde imparte las asignaturas de ética para el ejercicio profesional y comunicación oral y escrita. Estudió la carrera de filosofía y el posgrado en estética en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en filosofía y medios de comunicación por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ya Doctora regresé. Ok, vamos a... Alejandro, ¿puedes platicar tantito con Sandra Sí, en lo Sandy, te privado? mando mensaje en chat Ok, privado. sí. Doctora en Cartografía del Arte Contemporáneo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Consultora filosófica certificada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Ha publicado diversos artículos vinculados a la cibercultura, el cine y la educación. El título de su trabajo, Cómo hacer consultoría filosófica con prácticas corporales. Bien, Bueno, doctora. muchas gracias a todos, gracias al colegio por esta apertura de este coloquio, a todos los que están presentes, compañeros, amigos, me da mucho gusto verlos otra vez, colegas. Yo voy a compartir pantalla, espero que se pueda o la mando por WhatsApp. También me la puedes mandar A se ver, voy a supone que ver tienen si que se puede compartir, por ¿eh? acá. No debe de haber ningún problema para Sí la ven, compartir. ¿verdad? Ahí está, ya se Sí, ya ve. se está viendo. Sí, lo vemos perfecto. Bien. Ok. Bueno, pues en efecto, mi ponencia se titula Cómo hacer consultoría filosófica con prácticas corporales. Y en realidad, bueno, el título es creo que un poco engañoso porque al final no pretende llegar a ser un método o una especie de estrategia de cómo hacerlas. Sin embargo, sí es como una especie de compartir cierta experiencia que he tenido al hacer estas prácticas. Aunque en realidad en algún futuro, pues sí me gustaría realizar una especie ahí sí de manual de estas prácticas corporales que en lo personal me han funcionado. Bueno, de entrada, me gustaría hacer un poquito una cierta disertación más teórica acerca del cuerpo, de la idea que tenemos de corporalidad de cuerpo, y a mí me parece, desde los estudios que yo he realizado, justamente mi tesis doctoral es sobre la imagen cuerpo en el cine, y el cuerpo para mí siempre ha sido una gran fascinación. Lo ha sido desde el ámbito teórico, pero lo ha sido desde el ámbito de la experiencia, ¿no? Me fascina en verdad observar los cuerpos, observar la corporalidad, los movimientos, en fin, creo que aún el cuerpo desde esa perspectiva teórica sigue siendo un enigma. Hay muchas situaciones que parecen ahí, aparecen olvidadas, que todavía tenemos que hacer ese ejercicio de seguirlo pensando, aunque muchas disciplinas en la actualidad se han ido acercando al cuerpo para indagar su epistemología y para indagar justamente su ontología.
Entre ellas, pues este boom de las neurociencias, que justamente ya lo mencionaron hace rato en en la ponencia pasada, pero igual este boom de las neurociencias que ha intentado indagar sobre toda esta química, bioquímica cerebral que nos hace entender demasiadas situaciones del cuerpo, los movimientos, las emociones, en fin, una serie de situaciones que desde una cierta perspectiva se quedan ahí en este ámbito, pues más neuroquímico en realidad. Las artes, por otro lado, pues se han interesado desde tiempo atrás en indagarlas, indagar el cuerpo. Las artes visuales, por ejemplo, la pintura, el cine, han hecho distintos estudios sobre la representación del cuerpo en distintos periodos históricos. Y si pensamos en Deleuze, sus estudios sobre el cine, pues nos hablan más que de una representación del cuerpo en el cine, una categoría de pensamiento para entender cómo se juega cinematográficamente el cuerpo. Sin duda alguna la danza y el performance, aunque estudios teóricos de la danza son poquitos. Por otro lado, también tenemos la poesía contemporánea se ha dedicado también este acercamiento artístico a indagar sobre el cuerpo, a expresar distintos estilos y tonalidades poéticos sobre el cuerpo. Si pensamos además en los feminismos muy de la época contemporánea, pues desde esa mirada que también habla sobre el cuerpo de la mujer y sin duda alguna la antropología. Bueno, y a mí me gustaría hablar de dos filósofos muy importantes que desde mi perspectiva hay una lectura hegemónica histórica de ellos que ha prevalecido en la academia, que ha prevalecido justamente en la historia de la filosofía. No son las únicas, pero sí es una mirada que nos permite ver de alguna manera la desvalorización del cuerpo. Pues en primera instancia, recordemos a Platón justamente con esta idea, esta gran idea sobre sobre el cuerpo como una cárcel del alma, y además un cuerpo que al final de cuentas pues es perecedero, siempre está como en este cambio y algún día pues justamente vamos a morir. Y por lo tanto ese cuerpo terminará, ¿no? Tendrá un fin. Pero también hay una idea en Platón importante de la infravaloración de los sentidos. Recordemos que en su teoría del conocimiento, pues en realidad estos sentidos nos engañan y como nos engañan, pues no podemos llegar a la verdad. Entonces, vemos esos dos aspectos en su filosofía que van a repercutir, pues principalmente, como ya sabemos, en René Descartes, quien podríamos considerar justamente quien inicia este dualismo en Occidente entre la distinción entre el cuerpo y la mente, este inicio de la modernidad europea. Insisto, habrá otras lecturas y habrá otras formas de poder llegar a conceptualizaciones del cuerpo, pero pues en esta lectura hegemónica, Descartes participa en esta distinción, exaltando justamente este racionalismo que es muy propio de la filosofía hasta cierta época, esa exaltación de la racionalidad hasta que nosotros mismos la ponemos en tela de juicio. Y de Descartes habría que recordar que también propio de la época, el cuerpo es entendido como una máquina. En realidad es entendido como una máquina de suma perfección que, que se va trasladando justamente todavía en la época contemporánea, incluso en la cotidianidad. Muchas personas consideran que el cuerpo es una máquina, incluso con estas características, ¿no? Que sabe reorganizarse, que puede regenerarse, etcétera. Y que en efecto va a repercutir en la idea que va a retomar la medicina y sobre todo la anatomía en la modernidad, ya más ligada posteriormente a una concepción científica. Antes, mucho de la anatomía en los griegos, pues también era muy especulativo. Y en este sentido, con esta idea de la máquina perfecta, pues empiezan a existir justamente las primeras disecciones que empiezan a manipular los cuerpos, los cadáveres, para poder observarlos, para poder estudiarlos y para poder conceptualizar y generar ciertas teorías, incluso al respecto a la medicina. Bueno, algo que creo que ilustra muy
viene de la anatomía de esa época, pues es justamente esta pintura de Rembrandt, donde observamos una lección. Entonces vemos el cadáver sobre la mesa, este brazo abierto, donde podemos incluso observar los tendones, parte de la musculatura, la piel abierta, y donde está este doctor en el centro y los demás médicos escuchando la explicación. Sin embargo, pese a todas estas cuestiones que he señalado históricas, hegemónicas, pues no podemos negar nuestro cuerpo. El cuerpo es indiscutible y a través de él entablamos una relación con los otros, no solo porque vivimos el cuerpo cuando sentimos, sino expresamos, creamos, deseamos, y porque en última instancia somos cuerpo. Es un territorio existencial con el que nos abrimos al mundo y a partir del cual es posible nuestra sensibilidad. Justamente la idea de la fenomenología con Merleau-Ponty, que nos permite entender el cuerpo más allá de una visión meramente científica, corpa, sino entender al cuerpo como un cuerpo personal, un cuerpo vivido que está presente en un espacio y en un tiempo y es la forma en que vamos habitando este mundo y percibimos justamente la realidad. Posteriormente, pues habrán otros teóricos que desde mi percepción y lo que he investigado yo, me parecen importantes retomarlos, como Jean-Luc Nancy. Justamente hay diversos estudios sobre el cuerpo que él tiene, y aquí retomo una cita que voy a leer directamente de él en 58 indicios sobre el cuerpo. Somos cuerpos por los cuales accedemos al mundo y a los otros. El mundo está ahí y arribamos a lo otro por disposición. Así, toda presencia es un ser con, que implica una incidencia, un encuentro, un ángulo, un choque o un acuerdo discordante. Somos seres con los otros, seres singulares y absolutamente plurales. Esta idea también que nos vamos encontrando con otras corporalidades y vamos afectándolos en un vínculo. Y por supuesto, pues Deleuze, quien va a criticar también esta idea de tener una concepción del cuerpo desde la visión de un organismo, desde la visión de organización, como lo establece la medicina, desde la visión del objetual o de una simple materia, ¿no? Para Deleuze el cuerpo va a ser una potencia, eh, muy ligado a Spinoza, por supuesto, es una fuerza vital que está en continuo cambio, este cuerpo es una fuerza vital en continuo cambio, eh, que es afectado y afecta, justo como decía Nancy, a otros cuerpos. Mm, Y en este encuentro es donde esos cuerpos van teniendo distintas intensidades y se van transformando. Bien, podríamos decir que pues que el cuerpo es un territorio, una especie de territorio que está en constante experimentación y afectación, con el cual percibimos el mundo. Ahora bien, ya internándonos en la parte de la consultoría filosófica, considerándola como una práctica dialógica reflexiva en relación a estos acontecimientos de vida del consultante, me parece que las acciones corporales son de suma importancia, pues desde mi perspectiva pensamos desde y con el cuerpo. Justamente esta idea, un poco parafraseando a Mounier en otros espacios, pero pues tendríamos la idea de que somos totalmente cuerpo y totalmente alma, ¿no? Algunos más centrados en las neurociencias, pues mente. En realidad, estamos presentes ahí nosotros también como consultores con nuestra corporalidad y el consultante está presente con su corporalidad. Pasan cosas a nuestro cuerpo durante la consultoría filosófica como consultores y como consultantes. Sentimos, pensamos desde el cuerpo. En este territorio pues acontecen diversos procesos de sensibilidad y de pensamiento
Y en este viaje, en esta especie de viaje que es la consultoría filosófica, en este acompañamiento dialógico, el cuerpo, los movimientos, los gestos, las afecciones resultan innegables, están ahí. Bien, aquí retomo una conceptualización que me parece muy pertinente que hace Schumacher en torno a estas acciones corporales, donde nos dice, pueden existir dos tipos de acciones corporales, unas que van a incidir en lo exterior, estas acciones externas donde podemos afectar e incidir en el mundo, y unas acciones que van a ir más hacia la interioridad, hacia la recepción, hacia la propia percepción interna del consultante o de nosotros mismos como consultores. Y además va a clasificar estas acciones corporales en distintos niveles, ¿no? Por un lado, Schumacher nos dice que en el primer nivel, nosotros como consultores, pues percibimos los actos, los gestos, los movimientos del consultante. De hecho, desde los estudios de comunicación, la kinésica y la proxémica, que nos hablan de estas cualidades, son primordiales en los procesos de comunicación, siempre están presentes. La proxémica tipifica muy bien la gestualidad de los seres humanos. Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde cuando vemos los estudios de la proxémica nos explican, ¿no? A alguien que está enojado pues, va a tener el ceño fruncido, a alguien que esté feliz generalmente va a subir las comisuras de los labios. Entonces están muy tipificadas las gestualidades para los distintos sentimientos que podemos proyectar justamente con nuestra gestualidad. Entonces, incluso los movimientos, ¿no? Cómo movemos las manos, si estamos cara a cara, cómo movemos el cuerpo, cómo nos sentamos frente al consultante, o si tenemos, digo, si tenemos una especie de diván, se acuesta nuestro consultante, es decir, todos esos movimientos que está haciendo el consultante y que nosotros también hacemos como consultores estarían en ese primer nivel, muy ligadas a kinésica y esa proxémica. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante que nosotros como consultores pues tengamos una observación y una escucha atenta y que todo nuestro cuerpo también esté presente ahí. Y esto va a permitir al consultor, a partir de esas primeras situaciones que observe, generar hipótesis. Un primer acercamiento, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué el consultante cada vez que le hago una pregunta sonríe? Entonces podemos realizar ciertas hipótesis nosotros como consultores, problematizar desde esos primeros movimientos que hace el consultante, de acuerdo al discurso dialógico que está enunciando. Incluso podemos darnos cuenta, tal vez, que el discurso dialógico puede ir en una lógica y la corporalidad en otra, ¿no? Y podemos ahí encontrar discrepancias, podemos encontrar ambigüedades, ciertos choques, o podemos encontrar una continuidad. Y también conceptualizar, ¿no? Conceptualizar desde esas primeras gestualidades. Bueno, en un segundo nivel, Schumacher nos dice que, pues en realidad nosotros como consultores también podemos hacer esos movimientos con una intencionalidad pensada, creativa, que puedan llegarle al consultante y también en ese sentido lo haga reflexionar o pensar en ese momento, incluso sacarlo de su propio discurso y decir, bueno, ¿por qué de repente hace este movimiento, ¿no? Y en última instancia, bueno, los del tercer nivel, que tienen que ver con solicitarle al consultante y hacer junto con él, o si no es con él, solo solicitárselo, con una intención crítica y creativa, ciertas acciones corporales, que Schumacher en este artículo da mucho la intencionalidad de que puedan ser lúdicas. Desde mi perspectiva pueden ser lúdicas o no lúdicas. Y bueno, aquí van ciertas que yo he realizado y que bueno, me han servido, ¿no? ¿De dónde surgen estas prácticas? Prácticamente de
el pensamiento creativo en ese momento en el cual estoy dando la consultoría. Sin embargo, las he repetido justamente en contextos similares, porque nunca van a ser los mismos, y he tenido buena recepción de esas prácticas, ¿no? Eh, Estas prácticas también tienen otros contextos o están presentes en otros contextos. Por ejemplo, una práctica hacia el interior, pues podría ser solicitarle al consultante un escaneo corporal a través de una meditación guiada, que también suele utilizarse en la psicología, suele utilizarse en las meditaciones con los yogis. Y a partir de eso, el consultante empieza a hacer consciente su corporalidad, se da cuenta, estoy sentado chueco, me duele la espalda, el hombro lo tengo medio contracturado. Y entonces dimensiona ahí la corporalidad, empieza a identificar sensaciones que a su vez pueden ser problematizadas, nos pueden ayudar a generar hipótesis y pueden ser conceptualizadas. Otra práctica al interior, pues le he puesto respiración filosófica, pero en realidad es nuestra capacidad también de inhalar y exhalar, que también en la psicología se ha descubierto que bajan la ansiedad durante 2 minutos. Y en esta exhalación, el consultante puede preguntarse, ¿qué puedo dejar de lado para pensar con mayor apertura? Tal vez sea algo emocional, tal vez sea alguna otra preocupación que puedo dejar de lado para en este momento pensar con mayor apertura. Y en efecto, el cerebro se está oxigenando, en otros términos, el cerebro se está oxigenando, baja la tensión en la consultoría filosófica y además el consultante tiene una respuesta para él en ese momento. Podemos también realizar una meditación en un escenario imaginativo. Esta a mí a través del pensamiento creativo, esta a mí me ha funcionado mucho cuando algunos consultantes se quedan como trabados, tal vez en no sé, o ya no veo la respuesta, ya no tengo argumento, y entonces los llevo a una posibilidad imaginativa a través de una meditación, tal vez donde vean una realidad distinta a la que han venido anunciando, o tal vez donde ellos mismos la vaya narrando en esa meditación el escenario que quisieran tener presente. De igual manera podemos problematizarlo. Y al exterior, bueno, podríamos pedirle al consultante, sobre todo en la toma de decisiones, lo he utilizado yo, caminar de un lado al otro, por ejemplo, cuando camina hacia el lado derecho, enunciar eso que desea hacer. Quiero obtener un título, camina hacia el lado derecho, camina hacia el lado izquierdo y dice, pero no en esta universidad, por tal razón, y así va caminando y dando razones con un pie y con el otro, e incluso el propio consultante se da cuenta cómo titubea justo en el caminar, cuando se reflexiona en torno a estos actos, titubea al caminar en lo que no quiere, cambia de voz en lo que no quiere, de repente alza el volumen. Entonces es muy interesante cómo en este propio ejercicio el consultante en el primer acercamiento reflexivo de la propia práctica corporal se va dando cuenta cómo se transforma su cuerpo en decidir algo o no. Bueno, otras prácticas pueden ser enunciar la somatización de una emoción, ¿no? También es una práctica psicológica en esta parte más interiorizada, donde podemos encontrar, me duele el estómago porque tal vez he reprimido el coraje que le tengo a mi mamá. Y entonces el propio consultante va como dándole nombre de alguna manera. También el consultante puede exagerar si estamos en una situación de dialogar sobre las emociones, puede exagerar teatralmente sus emociones y eso también le permite como desfogarlas en el momento y observarlas Doctora en la... Yeleni, Ujú. disculpe que la interrumpa, estamos ya sobre tiempo, unos 2 minutitos más para concluir y pasar a las preguntas. Perfecto. Bueno, exagera sus emociones y esto también le permite en esa exageración pues reflexionar en torno a sí mismo. Otra práctica corporal que utiliza, este es de Schumacher justamente que la describe y que a él incluso le gusta mucho,
es para representar el perímetro del consultante, pedirle que saque distintos objetos y empiece justamente a formar su perímetro y dé las razones de por cuál coloca de esta manera los objetos, ¿no? Yo incluso he utilizado posturas de equilibrio de yoga cuando observo una especie de desequilibrio en el consultante emocional o dialógica. Eh, Esta yo la he vivido, me han pedido algunos consultores que por un momento realice cierta actividad corporal para como sacar del ritmo de la consultoría. Mm, También podemos encarnar un gesto elegido que lo represente y reflexionar desde ese gesto hasta poder hacer como estos juegos más lúdicos de nuestra pregunta inicial, como consultantes, cambiarla de tono y ver qué nos representa cambiarla de tono, en un aparente tono neutral y cambiar otros tonos. Y para finalizar, bueno, solo estas consideraciones finales que habría que recordar que en efecto, pues la consultoría filosófica es un proceso sensitivo, perceptivo, pensante, en donde se ponen en juego todas nuestras capacidades creativas también. Y por eso, de alguna manera, en estas consultorías, que son distintas todas, son una especie de acontecimiento, que tienen una fuerza intempestiva, como pensaba Nietzsche justamente en otros ámbitos, y que nos lleva pues a la singularidad de los visitantes y que implica estar presentes nosotros también en nuestra corporalidad, en nuestra escucha, en la racionalidad, en el pensamiento. Bueno, aquí les dejo una bibliografía y muchas gracias. Gracias, doctora Yelenia, muy amable. Y continuamos con Sandra y al finalizar la sesión de preguntas. Adelante, Sandra. Ahora sí, esperemos que sí se pueda ver. Sí. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Venegas, ya me presentaron y hoy vamos a presentar esta ponencia en la cual relaciono tres ejes temáticos clave, que es la terapia psicológica, la consultoría filosófica y las adicciones. Se llama Mentes adictas o cerebros enfermos, dos enfoques para un padecimiento. ¿Eres una mente en un cuerpo? ¿Eres una mente en un cuerpo o un cuerpo en una mente? Esta es una pregunta en la cual introduciremos el tema y es una pregunta que además ha quebrado la cabeza de distintos investigadores en distintas áreas por su búsqueda hacia encontrar la compleja descripción de la condición humana, de la conducta humana. Y ya sabemos que tenemos dos posturas, una dualista, la cual menciona que hay una mente en un cuerpo y otra más monista o materialista, como el materialismo biológico, en el cual menciona que solamente somos cuerpo. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque para nuestra postura, el ser humano es ser humano gracias a la mente y el cerebro. Hay una conexión entre estos. La mente origina el pensamiento, da acto a las emociones, da voluntad. La voluntad considerada desde cosa en sí, de vista de Schopenhauer, a las emociones. Por otra parte, el cerebro es un órgano central del sistema nervioso que desarrolla complejas funciones vitales, da origen a las emociones. Ahora, la mente y el cerebro, pues, crean una conexión muy fuerte en cuanto a la conducta. Y si nos preguntamos qué ejemplo encontramos al yo pretender que existe una conexión, bueno, pues nos encontramos
con los trastornos mentales. La locura manifestada por un trastorno mental es delirante, sin prejuicio ni razón, es estremecedora de sensaciones, la traición de los sentidos, la percepción de conocimientos ambiguos, nada y todo toman sentido. Cuando vemos a una persona con una locura de trastornada, nos damos cuenta de la gran conexión que existe entre la mente y el cuerpo. ¿Por qué? Porque si ponemos atención en la historia que lleva a conocer los trastornos mentales, vemos que existen dos enfoques. La primera, vista como una enfermedad mental, ya lo vimos, ¿no? Mente como fuera del espacio físico, sin que sea cuantificable, y encontramos la locura desde el primer inicio de la civilización, y cuando un personaje, una persona no era capaz de proporcionar productividad para la sobrevivencia, pues bueno, ahí ya se empieza a ver ese inicio de la conducta inadaptada. Ahora, se sabe que había una fuerte idea hacia la creencia, y entonces el trastorno mental se comienza a ver como la manifestación de cosas divinas. Los exorcismos se hacen muy famosos en estas épocas, y también encontramos alternativas muy fuertes como los destierros. Hay un libro que me gusta mucho de Foucault, que es sobre la historia de la locura, que justamente plantea cómo se deshacen de esas personas, pues para que no sea un problema. Ahora, existe otro enfoque en el cual, gracias al impacto de la ciencia moderna, se encuentran con que el problema ya no está fuera de lo físico, sino dentro de uno, ¿no? Entonces, ese gran impacto que tuvo llevó a revolucionar la idea del trastorno mental, teniendo ahora nuevos tratamientos en los cuales van dirigidos hacia el cerebro. Tratamientos como los psiquiátricos, la terapia electroconvulsiva, la lobotomía, que fue muy famosos en ciertos países, y bueno, el prodigio de este campo, que son las terapias psicológicas. Ahora, no tanto. Las terapias psicológicas, las vamos a ver más adelante un poquito más. Disculpen, pero siempre me dan nervios en las presentaciones. La actual modernidad no únicamente compite con el desarrollo de la tecnología, sino con el desarrollo de enfermedades mentales. Según datos del DSM-5, quinta edición, se encuentran registrados alrededor de más de 200 trastornos mentales. Sin embargo, encontramos un padecimiento mental en especial que enamoró a las actuales generaciones por su cautivadora fórmula de entrar a tu vida. Lamentablemente normalizada en países como Estados Unidos, idealizada por series para jóvenes y utilizada como principal entrada de dinero para los fabricantes de sustancias ilícitas. Bueno, aquí ya sabemos que estamos hablando del trastorno por consumo de sustancias, que ahora se ha hecho pues tan famoso, y que lamentablemente pues está creciendo mucho este número de personas. Ahora, si vemos el trastorno por consumo de sustancias desde un enfoque del cerebro enfermo, pues bueno, nos vamos a encontrar con las consecuencias psicológicas, sociales y fisiológicas, en el cual una fórmula neuroquímica afecta ciertas áreas del cerebro que se encargan del funcionamiento, no solamente socioemocional, sino de ciertas funciones cognitivas que te lleva a tener actitudes pues que remarca en un adicto, incluso actitudes peligrosas. Ahora, verlo desde otro enfoque, con la idea de la mente, el padecimiento de la adicción parece más la evidencia inducida por el abandono del filosofar, pues un sujeto drogodependiente, o mejor reconocido para la presente investigación, una mente adicta, cumple con patrones de conducta. ¿Qué tipo de patrones de conducta? Bueno, el vacío existencial ante la necesidad de un acto innecesario. Ese es un patrón. Otro sería la soledad, que son, si se dan cuenta, están muy, muy asociados hacia visiones
filosóficas. Por eso yo planteo que la adicción es un problema para la práctica filosófica. Ahora, ¿recuerdan la pregunta introductoria? ¿Alguien de aquí me la podría decir para interactuar un poquito? ¿Los escucho? ¿Y somos cuerpo en una mente o mente en un cuerpo? Así es. Bien, pues verlo desde el enfoque de un cerebro en cuanto a ser un cuerpo, ¿qué tratamientos podría abordar esta propuesta para el trastorno por consumo de sustancias? Pues les mencionaba que las terapias psicológicas pues tuvieron un gran impacto por allá por la edad moderna, en el que proporcionaba una nueva visión hacia la psique. Entonces, las terapias psicológicas se encargaron de atender este tipo de problemáticas sociales que tenía afectaciones emocionales en el sujeto. Ahora, sabemos que hay distintos tipos de terapias psicológicas, entre las más famosas está la humanista, la cognitivo-conductual y la psicodinámica. Estas terapias pues abordan mucho la parte fisiológica, están de la mano con la psiquiatría, con la neurobiología, con una conducta que es a causa de un cerebro dañado por una fórmula química. Pero ahora, la psicología, a pesar de tener un gran impulso, lamentablemente son prácticas que, a pesar de tener una formación en bases teóricas y metodologías científicas, resulta que no tiene un gran impacto en cuanto a una persona con trastorno por consumo de sustancias, porque las recaídas son evidentes. Tenemos un problema en el cual se les ha salido de las manos, porque buscan comprender el problema personal para superarlos o reducir su presión y no se encuentra al alcance de todas las sociedades, en especial las sociedades marginales, que justamente se encuentra ahí el mayor dominio de las adicciones. Además, las terapias psicológicas enfocan su recuperación en someter conductas atribuidas a la locura desde un sistema de rehabilitación. De aquí también que se hicieran tan famosos o que tuvieran este impulso los centros de rehabilitación para atender a personas drogodependientes con este trastorno. En esta rehabilitación ignora la introspección del pensamiento autónomo y reubica la reflexión para imponer el acondicionamiento. Además, el orden también se hace muy evidente en cuanto a la conducta del adicto. Ya es más para que se comporte ante la sociedad, más que para ayudar a comprender su problemática. Ahora, han surgido alternativas con el propósito de encontrar estabilidad emocional, desde chamanes utilizando sustancias psicodélicas, que también esto del peyote, el DMT, la ayahuasca, ¿no? Que te ayuda o te cura ciertas heridas de la infancia, pues se han hecho una alternativa porque realmente la psicología no nos ha dado los resultados esperados. No solamente eso, también tenemos los fármacos inhibidores, lo que nos lleva a una propuesta prometedora para el área de salud mental. Y aquí es donde abordamos la consultoría filosófica, muy importante. Ya escuchamos, me parece, muchas definiciones sobre lo que es la consulta filosófica, pero yo aquí vengo a proponer dónde debe de ser, dónde debe de estar la consulta filosófica, porque de ser, bueno, sabemos que es una práctica basada en el diálogo y que ayuda y que proporciona ciertas habilidades de pensamiento como la reflexión o el pensamiento crítico que te favorecen en cuanto a tomar mejores decisiones y afrontar un problema existencial. Lamentablemente no tiene tanta visibilidad por el mismo declive que tuvo el campo de la filosofía, y esto lleva a que obstruya su crecimiento en otras áreas.
A mí me parece que la consultoría filosófica es un arte hermoso para atenderse desde una metodología que pueda llevarse de la mano con las terapias psicológicas. Yo noté que en especial el método PIS se lleva muy de la mano con las terapias psicológicas por esta visión de problema, emoción, análisis, contemplación y equilibrio. Este acrónimo que si se sabe llevar tiene un beneficio bastante bueno en cuanto a ayudar a encontrar emocionalmente la sanación en personas tan perdidas como las drogas. Esto nos lleva a proponer que al aplicar filosofía, en especial consultoría filosófica, en tratamientos de recuperación para la comunidad de mentes adictas, pues implementamos la autocomprensión existencial. ¿Qué es la autocomprensión existencial? Bueno, yo lo divido en dos. El primero es saber pensar. Nosotros no nacemos con un libretito donde nos enseñen saber pensar, ¿no? Y muchas veces la negatividad de los pensamientos pues nos hunden, en especial si eres una persona que estás teniendo problemas con una adicción, por ejemplo, con la metanfetamina, que está conocida en llamado que está pisado, que lo tenemos en las calles, y que al no saber yo cómo afrontar mi propia realidad bajo mi propio pensamiento, pues entonces me comienzo a perder. La autocomprensión existencial te da esta habilidad, esta influencia a saber pensar, también a conocerte a ti mismo. Hay una frase que me gusta mucho, que ya sabemos, es de Sócrates, existente o no existente, que dice, una vida sin examen no merece ser vivida. Y es justamente este impulso de la comprensión filosófica, ¿no? De conocerte a ti mismo y saber qué tanta voluntad tienes para afrontar el problema y para afrontar dejar las drogas, o qué tanta involuntad tienes. Ahora, esto auxiliaría a Ana, las disculpa terapias que te interrumpa psicológicas. tantito. Te quedan 5 minutos. Sí, de hecho, ya llegamos a la conclusión. Por lo cual presentamos una propuesta que proporciona a las mentes adictas dos enfoques conectadas mediante la siguiente fórmula: cerebro más mente igual a autocomprensión existencial, esperando disminuir las estadísticas de adicciones en nuestras sociedades. Esta fórmula yo ya la había utilizado cuando empleé prácticas en un centro de rehabilitación y bueno, fue gratificante tener una respuesta tan acertada de personas que no se les da la atención requerida para este tipo de tratamientos, y cómo la filosofía también impulsa a querer mejorar, a querer tener una vida más, más del buen vivir y menos de sentirte mediocre por no poder afrontar como la libertad, ¿no? Entonces, este proyecto en especial también tiene un peso personal por estas prácticas que se hicieron. De ahí en más, me gustaría aclarar más cosas en preguntas o en comentarios. Gracias, Sandra. Entonces ya entramos a la sesión de preguntas, comentarios, felicitaciones. Eh, entonces, a ver, Artemio, eh, Hola, voy a sí, pedirles, a ver, espérame, voy a pedirles a las ponentes que si escuchamos todas las preguntas, comentarios que se tenga para ustedes, que las anoten y al final ya las responden, ¿ok? Para cada una, ¿va? Ok. Ok, adelante, Artemio. va. Artemio, doctor Homer, ¿hay alguien más? Artemio. Gracias. Pues preguntar a la doctora Cuervo si en una consultoría es sano tanto para el consultante preguntar en qué parte del cuerpo habita o siente eso que pregunta.
No sé si me explico, doctora. Si alguien viene y dice, oye, es que tengo miedo a la muerte, ¿no? Como yo consultor, preguntarle en qué parte del cuerpo sientes eso, dónde habita. Ujú. Esa es mi pregunta. Gracias. Contesto al final, ¿verdad? ¿Todas? Sí, sí, Ok. al final, vamos a escuchar ahorita. ¿Hay otra pregunta, Artemio? ¿No? Ah, ok, Homer. Sí, yo más bien es un comentario. Doctora Yelenia, nada más dice un comentario, de hecho, ahí en el chat, decía yo que la teatralización, porque yo te había leído, pero no había quizás puesto más atención en esa parte, sobre todo cuando hablas del tercer, ¿no? Como tercer nivel, ¿no? De gestos. Eh, Creo que la teatralización no es solamente en la exageración, ¿no? Sino también en todos, como diría, en el juego de roles, ahí donde buscamos a descargar las emociones, ¿no? No solamente eh, exagerarlas, sino también el juego de rol permite que descarguemos, ¿no? Incluso, sí, yo creo que es mucho, puede ser exagerar en los dos sentidos, ¿no? En el sentido positivo como negativo, pero más bien simplemente el hecho de jugar un rol determinado sí nos puede ayudar, ¿no? A partir del cuerpo descargar emociones y ver cómo influyen sobre nuestro comportamiento. Y muchas gracias por ese esclarecimiento, porque no había prestado atención ni en tu trabajo, ni tampoco en el de David Sumiager. Y para Sandra, sí, me da mucho gusto que continúes con ese trabajo. Y ahora cuando veo lo que estás presentando, sobre todo en esa relación que haces entre el cerebro y la mente, me acuerdo el trabajo de Peter Raab, que se puede incluso encontrar en internet, que se llama eh, la mente humana no es una isla, ¿no? Ese es el nombre del trabajo, porque él considera que hay un error, sobre todo en la neurociencia y con los psicoterapeutas, que consideran que existen enfermedades mentales y que esas enfermedades se pueden resolver solo con dar medicamentos a las personas. Lo que él dice es que el medicamento lo que hace es simplemente modificar la química del cerebro, pero no resuelve el problema. Entonces, lo que estaría faltando ahí es un trabajo que ayude a las personas a entenderse y a construir, saber dónde ellos están viviendo. Y creo que el trabajo, lo que dice él es que el trabajo filosófico a eso debe ayudar y eso no tiene solución como la que dan los psicoterapeutas. De hecho, dice, es un error que es común en todos ese trabajo de ellos. Entonces, a mí me parece que sí es un elemento muy importante para entender, ¿no? La importancia de ese quehacer autónomo, ¿no? Ese quehacer que busca autoconceptualizarnos, ¿no? Muchas gracias. Nada más eso. Gracias. Vamos con la última, con el doctor León. Les recuerdo ser precisos, por favor, en sus preguntas. Va, doctor. Gracias, Minerva. Buenas tardes, doctora Ilenia, Sandra. Una pregunta común sería, para ambas sería si el ser humano es un ser psicocorpóreo o un ser psicosocial. ¿Cómo construir un acompañamiento? Bueno, no voy a utilizar la categoría consultoría, un acompañamiento que integre, que reconozca estas dos dimensiones en términos de una unidad. Esa sería una pregunta para ambas. Y doctora Yelenia, me parece profundamente importante lo que nos presentas, pero en el día de ayer, en una de las exposiciones, nos convocaba a no trabajar lo corporal, a no trabajar las emociones, ¿no? A una vida racional,
Y entonces, ¿cómo equilibrar entre una convocatoria a una vida racional y lo que tú nos convocas, que es a dejar que aflore el sentir, la corporalidad, la emoción? Este, Sandra, una pregunta sería, me parece interesante lo que vas presentando, pero yo diría, ¿cuál es la frontera entre la psicología o algún enfoque psicológico y la consultoría filosófica? ¿Hay una frontera, hay un límite o no existe y se tienen que cruzar de tal modo que, por ejemplo, un consultante filosófico tendría que ser psicólogo y filósofo al mismo tiempo? Gracias. Gracias, doctor. Empezamos con la doctora Yelenia y ya después con Sandra. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, voy a empezar por Artemio, que me preguntaba si era sano, ¿no? Que este consultante se preguntara en qué parte habita tal vez su pregunta, su problema al que va a consultar. No sé si el adjetivo adecuado sería sano como tal, pero sí creo que podría ser pertinente. Em, ¿Por qué? Porque desde la perspectiva en que yo estoy trabajando el cuerpo, justamente si el consultante señala, mi problemática de no avanzar en la vida está en mi cadera, habita en mi cadera. Entonces, a lo mejor cuando el consultante lo enuncia, tiene una razón para decir eso. Vamos como indagando en esas razones por las cuales afirma eso y puede ser reveladora para el consultante o puede no serlo. Entonces, también hay que recordar que no es como una receta, pero a lo mejor en el propio discurrir de la consultoría sería pertinente preguntarla, ¿no? Creo que también es una pregunta, ahora que lo señalas, es una pregunta pertinente también desde estas prácticas psicológicas de la somatización de la emoción, ¿no? Eh, que es un ejercicio interesante hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita voy a poner mi caso personal, pero yo ya llevo una fascitis plantar que ya derivó en espolón calcáneo, porque ya es crónica. Entonces, continuamente, a pesar de que llevo como muchas terapias para que no me duele el pie. Pero entonces yo podría preguntarme eso, ¿no? ¿Qué me habita justamente en ese pie? Y poder dar razones acerca ¿Pueden de cerrar esto. ese micrófono? Y resulta interesante porque a veces no lo vemos, ¿no? Cuesta mucho trabajo como verlo, entenderlo desde esa lógica. Entonces yo creo que sí podría ser pertinente de acuerdo al problema y revelaría tal vez algo para el consultante desde el pensamiento. Homer, coincido, sí vi la pregunta por acá, coincido en que esa teatralización puede tener distintas finalidades en la consultoría filosófica, desde descargar emociones, gestionarlas incluso, ¿no? Eh, Como tú nos dices, descargarlas, gestionarlas, exagerarlas para notar algo desde esa exageración, crear una historia, crear una situación ficticia, imaginativa desde asumir un rol, etcétera, ¿no? Depende con qué finalidad también la hagamos como consultores filosóficos, pero coincido en la pregunta. Luego aquí también bueno, Héctor, finalmente Héctor, y aquí una del chat. Eh, ¿Cómo enfrentarnos a esto? Bueno, yo pensaría que sí, en efecto hay distintas formas de hacer consultoría. Hay distintos consultores que enfatizan más el lenguaje, que enfatizan más el perímetro, el discurso, pero desde mi perspectiva, y es un poco lo que quise mostrar con este recorrido teórico, y también es mi perspectiva personal teórica, es que estamos presentes en la corporalidad, ¿no? Si no, a mí me encanta esta idea de Putman, ¿no? Que si no seríamos, pues literal, ese cerebro en una cubeta. Y nuestra corporalidad, pues, nos hace estar presentes, percibir el mundo, entender otras cosas
que también van más allá de la lógica, de la racionalidad. Entonces, están presentes. Creo que la propuesta es justo como unificarlas, ¿no? Que no se entienda que por un lado está este cerebro en una cubeta y por otro lado la cubeta mostrándose en emociones, porque tampoco sería así, sino hay esta unidad que desgraciadamente incluso, pues no solo en la historia de la filosofía, sino en la propia educación que tenemos, lo vemos separado, ¿no? Entonces hay que educar al cuerpo, hay que educar a la mente. Me duele el cuerpo, estoy perturbado de la mente, o sea, nosotros también en el lenguaje disgregamos conceptualmente las dos cosas. Pienso que deberíamos tratar de interpelarla como una unidad, pero que al final, por ejemplo, si pensamos en estas apuestas meramente racionales donde se excluyen las emociones, pues es excluir una parte fundamental de lo que somos como seres humanos, pero podemos indagar las emociones desde la racionalidad. Incluso la inteligencia emocional es eso, poder pensarlas. ¿Por qué no puedo controlar mi ira, no? Y finalmente, bueno, alguien que me pregunta, porque creo que ya me extendí, si mi perspectiva es como más conductual o lúdica, nunca lo había pensado, pero pues si pensamos en lo conductual como la psicología, estímulo-respuesta, sí, podría asumir que como consultora de repente coloco en estas acciones corporales un estímulo para que el consultante tenga una respuesta determinada, que yo no voy a saber cuál es, porque justamente él va a indagar cuál es. ¿Qué diferencias hay con lo mío? Bueno, yo de la JAP retomo el perímetro, de Brenifier, pues la importancia del lenguaje. De Mónica no conozco su propuesta, supongo que la mía busca tener más conciencia de esa unidad que alguien señaló, ¿no? Entre el cuerpo y la mente. Gracias, Gracias. doctora. Muy bien, Sandra, por favor. Y hay que ser también ya muy puntuales porque ya nos queda muy poquito tiempo para la clausura, ¿ok? Sí, claro. Eh, eh, eso para ver sobre esta división que a la vez son sobre el cuerpo. Esta copa, ¿no? Es una sola, pero adentro puede tener agua y puede tener jugo. Bueno, veo algo así la corporeidad del cuerpo humano, ¿no? Que es uno, pero que por dentro puede tener esa dualidad. Y de esta manera podemos ver también los trastornos mentales desde esta doble división para poder atender de manera más humana y de manera más certera, no solamente estar indagando, esperando que lleguen tratamientos que en lugar de beneficiar, afecten, como lo decía el doctor Watu con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Que son inhibidores que podrían estar ayudando, pero ¿hacia qué costo? Hacia problemas físicos y hacia ocultar un problema más existencial. Ahora, las personas con trastornos mentales mayormente no solamente cumplen con un trastorno mental. Por ejemplo, los adictos suelen tener depresión, suelen tener ansiedad, suelen tener psicosis, esquizofrenia. Entonces, son personas que no solamente ya llevan abuso de sustancias, sino que atrás llevan muchos más problemas que como es de esto como existenciales. Y de esta manera trabajar, como hay un mensaje en el chat que de una vez lo relaciono con esto, trabajar de la mano con estas clínicas como con los psiquiatras, ¿no? Porque al final el filósofo no es psicólogo, no estamos especializados para atender una crisis tan fuerte en una persona con una inestabilidad química, con una inestabilidad mental y que incluso puede ser violenta. Yo les decía en el centro de rehabilitación cuando llegué, yo soy estudiante de filosofía, yo soy filósofa, no soy psicóloga, no atiendo problemas psicológicos, yo atiendo problemas filosóficos. Ahora, esto no quiere decir que esté peleado, ¿no?
con atender problemas del cerebro, sino que la filosofía podría señalarle en qué puede estar yendo mal y en qué resultados podrían ser diferentes si se interviniera pues de manera diferente, ¿no? Me parece que esa sería la relación y que no tendría que haber una pelea, sino una contribución y que la ciencia de este campo pues no lo vea como especulaciones ni como fenómenos que no se puedan explicar desde un lado filosófico. Esa sería mi respuesta total. Gracias, Sandra. Y bueno, con esto cerramos la última mesa. Agradecemos a todos su presentación, su asistencia, y le voy a dar la palabra al doctor Ome, por favor.